Se llama COVID y su incidencia en la prestación del servicio de agua potable. Reflexiones de 3 países latinoamericanos. Y para ello, quiero agradecer a Andrea Llanes del Fondo de Agua del Norte de Santander y al señor Carlos Ibarra, gerente del acueducto de Cúcuta, ambos de Colombia. También a Walkiria Esteves, directora ejecutiva del Fondo de Agua Yaque del Norte, y al señor Silvio Durán, ambos de la República Dominicana. Y por supuesto, por parte de Guatemala tenemos a Crista Fonsea, gerente de la empresa municipal de agua. Entonces, bienvenidos, gracias por este tiempo. Gracias también a la red de fondos de agua de Latinoamérica, quienes nos están prestando y apoyando con esta plataforma para que podamos hoy reunirnos. Antes de iniciar, vamos a dar algunas instrucciones para todos los que están participando. Este webinar está siendo grabado y lo estaremos colocando en nuestro portal, que lo pueden ver en pantalla, donde tenemos todos los webinars de todos los jueves, por lo que si se perdieron alguno, pues los invitamos a que puedan llegar al webinar para poder ver estos que estamos reuniendo. Algunos aspectos metodológicos de hoy, pues para que tengamos un orden en las presentaciones, todos los participantes van a tener su micrófono en silencio. Vamos a invitar a que cada país tenga un tiempo de 18 minutos donde se nos va a presentar información que considero muy importante para cada país y para que podamos aprender de las experiencias que tienen otros países. Y vamos a tener al final de estas 3 presentaciones el segmento de preguntas y respuestas. Para ello, quiero solicitarles a los participantes que puedan escribir sus preguntas en el chat, pero para saber a quién va dirigida la pregunta, queremos pedirles que por favor coloquen primero el nombre del país, ya sea Colombia, República Dominicana o Guatemala, para saber a quién va dirigida la pregunta, y luego que coloquen la pregunta. De esta forma nosotros sabremos a quién dirigírsela en el segmento que ya tendremos más adelante. También comentarles que al final de este webinar, que esperamos tarde alrededor de 1 hora o un poco más, nuestros directores van a quedarse en un espacio compartiendo preguntas entre ellos, por lo cual también, si ustedes tienen tiempo, se pueden quedar con nosotros para poder aprender de este intercambio de información que los directores van a tener. Al final, ¿qué es lo que nosotros queremos dejarles a todos ustedes, a todos los que están dándonos de su tiempo? Hemos decidido entre los 3 fondos de agua elaborar un artículo que va a recabar toda la información que hoy van a estar proporcionando los distintos países, y este artículo va a poder estar disponible el 5 de junio, viernes 5 de junio, en nuestras redes sociales. Entonces, desde ya los invitamos a que vayan visitando esta página que tiene mucha información, la cual consideramos es muy relevante para todos nosotros. Y sin más, quiero entonces darle la palabra a Andrea Llanes, que es gerente del Fondo de Agua del Norte de Santander, Colombia, para que ella, por favor, nos acompañe con la explicación de su país. Bueno, muchas gracias, María José. Muchísimas gracias al Fondo de Agua, a Guatemala, al Fondo de Agua también de República Dominicana y, por supuesto, a la red de fondos y a Melissa Boyson en especial, por siempre convocar estos espacios para nosotros tener retroalimentación de otros países en términos de todo lo que estamos haciendo en pro de la conservación de este recurso tan importante como es el agua. ¿Puedo compartir pantalla para empezar mi presentación? Sí, Andrea, ya puedes compartir. De acuerdo. Bueno, mi nombre es Andrea Llanes, yo soy la gerente del Fondo de Agua de Norte de Santander, Alianza Biocuenca. Este es un fondo de agua creado aproximadamente unos 5 años, es un fondo, una iniciativa público-privada y estamos ubicados en el departamento de Norte de Santander, en Colombia. Nosotros hacemos acciones de conservación para proteger las 2 cuencas principales, en este caso el río Zulia y Pamplonita, y trabajamos muy de la mano, por supuesto, con el acueducto de Cúcuta, en este caso la EIS, y también trabajamos en conjunto con el acueducto metropolitano de Bucaramanga, el cual también vemos una gran oportunidad de expandir nuestras acciones en términos de conservación y en términos de protección del bosque altoandino. Yo le voy a dar la palabra primero a Carlos José Ibarra Rodríguez, es el gerente de la EIS Cúcuta.
es administrador de empresas, especialista en sistemas integrados de gestión, especialista en planeación urbana y regional, es magíster de Derecho Económico con énfasis en servicios públicos domiciliarios, hizo una monografía propuesta regulatoria para la prestación de servicios en áreas difíciles de gestión, fue 6 años contralor y tiene toda la experiencia en esos términos de servicios públicos. Antes de darle la palabra a Carlos, siguiendo la presentación, un momento por favor, quiero hacerles un contexto o una situación general de mi ciudad, de nuestra ciudad. Esta es Cúcuta. Estamos en toda la frontera con Venezuela, vivimos en un proceso de migración bien difícil, pero vemos muchas oportunidades en el territorio. Consideramos que si estamos pasando por momentos difíciles en temas de migración, Cúcuta es una ciudad que ofrece muchas cosas importantes, tanto para los venezolanos como para los colombianos. Y es, por supuesto, el páramo de Santurbán, es el ecosistema de alta montaña que está ubicado entre el departamento de Santander y norte de Santander, el que abastece el agua de la ciudad, de los ciudadanos de Cúcuta, de Bucaramanga y, por supuesto, de las personas que están en el estado Táchira, en Venezuela. Realmente la situación del COVID acá no se ha salido todavía, no se ha desbordado todavía en este momento. Tenemos una situación actual de algunos casos identificados, como por ejemplo, tenemos en este momento hasta ayer 116 casos identificados en Cúcuta como COVID, pero también vemos una gran falta de información por temas de falta de pruebas. Entonces, en este momento hemos recibido muchísima cooperación internacional, cooperación de la Embajada de Alemania, cooperación de las embajadas de Suiza, USAID, pero al parecer todo está pues no se ha salido de contexto y por eso se están tomando todas las medidas que tienen que tomarse tanto en la institucionalidad como en las alcaldías, como en las gobernaciones, y el sector público, la institucionalidad y el sector privado está prácticamente muy bien articulado, obviamente con retos y desafíos en esta emergencia, pero creo que los cucuteños nos estamos portando y siguiendo el orden en lo que cabe. Sin duda, el tema de migración es un tema que lo vemos un poco difícil, pero estamos trabajando en eso. Entonces ya le voy a dar la palabra a Carlos Ibarra para que él dé prácticamente 3 contextos importantes. Nos va a contar un poco la situación actual, cuál es la cuenca abastecedora, dónde demográficamente se encuentra ubicada. Nos va a hablar un poco cuáles han sido esos impactos del COVID en términos de el uso eficiente o en términos de agua potable, y a qué se va a enfrentar Cúcuta con esa situación. También nos va a hablar un poco de los desafíos, de los retos y, por supuesto, nos va a hablar de la estrategia en la que están en este momento trabajando y construyendo para una sostenibilidad a mediano plazo y poder enfrentar esta crisis. Entonces le doy la palabra a Carlos Ibarra. Bueno, buenas tardes para todos, toda Latinoamérica, todos los compañeros, los que estamos en este panel de Funcagua y de lo que son los fondos latinoamericanos de agua. Pues me congratula mucho porque siempre he estado ahí pendiente de la evolución de los fondos y haciendo fuerza para que todo un éxito para bien de la sostenibilidad del recurso hídrico que es transversal a todos los procesos humanos. En términos generales, pues nuestras cuencas abastecedoras es una cuenca que es de carácter binacional, nace en la cordillera oriental a través de 3 ríos que son el Zulia, el Pamplonita y el Táchira, pero que en términos generales abastecen un área metropolitana binacional de más o menos 1.300.000 habitantes. En términos porque ha ido bajando año a año y sobre todo por el tema de calentamiento global nos hemos visto afectados sobre todo en el estiaje, en la época de verano intenso, pero también nos vemos muy afectados en épocas de invierno intenso por cuanto el deslave que se produce en la montaña también afecta nuestra producción de agua para potabilización. En ese contexto, pues, lo ideal es que nuestros sean agentes de mejoramiento en el largo plazo y estructural de estas cuencas, pues claro, con el apoyo de todos los que somos agentes de la misma, intervenimos en la misma. En ese sentido,
pues nosotros tenemos un esquema de prestación del servicio que pues tiene que ver con una tercerización que hicimos como entes públicos. Tercerizamos la prestación del servicio cuando esto había sido sujeto de mucha intervención política que afectaba la calidad, la cobertura y todos los indicadores del servicio. Le entregó a un operador para realizar la inversión y los indicadores mejoraron muchísimo. Hace 12 años están ellos presentes, y, perdón, 13 años, y en ese momento, cuando tomaron el servicio, en Cúcuta habían cacerolazos todos los días, habían quemas de llantas, habían de todo, todas las protestas, porque el agua era muy frecuenciada y no llegaba, inclusive sectores donde llegaba cada 20, 25 días el agua. Terrible para el momento, pero eso se ha ido superando con un trabajo intenso. Pues ya el tema de la oferta hídrica nos está preocupando por cuanto se ha ido creciendo el área y la migración, como bien lo decía Andrea, ha traído situaciones que demandan mucha más agua de lo que el crecimiento vegetativo pudiera uno pensar que debería ser. Y en ese aspecto, pues, estamos buscando soluciones también. En cuanto ya a la afectación del COVID en nuestro sistema, pues, hemos visto en términos económicos, se nos redujo bastante, se redujo en un 30% como primer momento que hemos tratado de ir mejorando, haciendo acciones de motivación, haciendo acciones de incentivos incluso para los usuarios, pero que de todas maneras pues buscamos estabilizar en el tiempo, por cuanto nuestros sistemas de acueductos funcionan bajo el principio de suficiencia financiera, ¿sí? Y solo lo que no es viable o lo que no se consigue a través de las tarifas que le cobran a los usuarios, entra el gobierno a aportar unos subsidios para que esas tarifas sean cubiertas y que tengan la capacidad de cubrir costos para los prestadores. Nuestros indicadores, estos son los indicadores que estoy mostrando, son indicadores de carácter urbano, pero también tenemos unos indicadores de carácter rural que sí son muy precarios, y para allá estamos apuntando también en este momento con las empresas prestadoras. Hay unas situaciones de falta de servicio o servicio muy o secado, urbanos, donde no hay legalización de la tierra, donde son invasiones y sobre todo que son migraciones. Hoy por hoy, de hermanos venezolanos, de los venezolanos cuando salen de su país para América Latina, la primera ciudad fuera de su país es Cúcuta, donde estamos ahorita, y eso pues muchos ven una oportunidad y se quedan en Cúcuta, además por estar cerca del país. Eso también ha tenido inconvenientes, pero sabemos la situación que se vive y tratamos de enfrentarla con las mejores alternativas para ellos también. El tema del COVID también se ha visto afectados sus ingresos, y eso pues también entran en moratoria en los pagos, y cuando se hacen las acciones para el cobro, pues no les gusta, a nadie le gusta que sin tener cómo resolver los temas económicos, pues hoy le estén cobrando, aunque ya el Estado colombiano a través de disposiciones de orden nacional han venido como postergando esos pagos, sobre todo para que en estos momentos no se hagan exigibles. Y otra opción que hemos visto también es darle la oportunidad a los usuarios a que no tengan que salir de su casa, que paguen desde sus mismas casas, porque estos sistemas pues no eran muy usados en nuestra ciudad, pero hoy por hoy se están puliendo y se están mejorando. Nosotros, dentro de las situaciones que se plantean también,
tenemos un problema que hay sectores, ya hablando de sectores hidráulicos, ya hablando de temas, en algunos sectores hemos visto inconvenientes porque normalmente y durante el día pues no tenían demanda, ya que la demanda se trasladaba a los sectores de producción, a los sectores, a la industria, al comercio, a las empresas, pero hoy por hoy los sectores residenciales están demandando el agua y se han ido y se conectaron muchos que no tenían una red conectada a nuestro sistema, se han conectado por sí mismos o hemos debido conectarlos por las órdenes de las disposiciones gubernamentales, claro que en ejercicio de respetarles el derecho a la salud, a la vida y sobre todo en estos momentos de confinamiento. Pero esos sectores hidráulicos se han sido afectados porque la gente no sale de su casa y en estos climas, porque Cúcuta, hay que decirlo, es una ciudad caliente, de clima caliente, y demanda de mucha agua la gente para mantener su situación de temperatura. Y tenemos también unas situaciones de orden en el servicio, en el área rural, que sí estamos muy precarios todavía. Tenemos estos centros poblados, tenemos 30 centros poblados dentro del municipio, independientemente de la ciudad de Cúcuta, en los cuales tenemos cobertura en 14 y estamos buscando mejorar la cobertura. Esto que lo hemos construido con prestadores y operadores y con la municipalidad para efecto de que todos seamos compartir la solución a esos sectores, sobre esto rural, buscarle la salida a esas soluciones de tener agua, porque hoy por hoy el agua potable llega solo del 2 al 3% del área rural. Ellos tienen fuentes de agua, pero no tienen los sistemas de potabilización y la idea es llegarles allá. Algunos existen, pero no funcionan como deben funcionar y estamos buscando la solución para esas zonas de carácter rural, dispersas o concentradas en centros urbanos. A ver si seguimos, Andreita. Bueno, con respecto a la crisis, nos tocó tomar algunas medidas o algunas orientadas por las disposiciones del orden nacional del gobierno y otras propias de nuestra empresa y de nuestro aliado estratégico, que es la empresa Capital. Lo primero que se buscó fue evitar el contagio en los operarios que tuviesen que ver directamente con los procesos de producción, de prestación, para que no tuviésemos inconvenientes de llevarles el agua a los cucuteños con la continuidad y la cobertura que se requiere, sobre todo en estos momentos de crisis. Se aislaron a los trabajadores que tuviesen algún factor de riesgo relacionado con salud. Se decretaron vacaciones colectivas, se implementaron el trabajo en casa para los procesos administrativos, sobre todo dándole las posibilidades de tener todos los elementos que se requieren para trabajar desde la casa, para que no fuera una tortura también el trabajo desde la casa, porque muchas personas no tienen las condiciones y se les han ido aportando. Y además de todo, al personal operativo, a todo el que está saliéndole al COVID y asumiendo riesgos de alguna manera, a pesar de todas las medidas, se les está dando algunos estímulos económicos y algunos estímulos en mercados para que se sientan también que la empresa les reconoce ese valor, ese heroísmo con que salen todos los días a enfrentar una actividad en medio de un riesgo tan alto como es el del COVID. Los elementos de protección, los que determina el gobierno, y todos estos equipos se ha ido fortaleciendo. Están muy contentos los trabajadores de la empresa en ese sentido, lo han manifestado
Estado, y pues eso aumenta el sentido de pertenencia y el compromiso para llevarles el mejor servicio a los costeños. En materia de transporte somos pioneros en la región de transporte individual en bicicleta y hoy por hoy estamos dándole mayor énfasis a este transporte por cuanto sabemos desde un principio, desde que inició la pandemia incluso, de que los transportes colectivos aumentaban el riesgo y por eso pues los que no tenían el transporte individual se les contrató un transporte por parte de la empresa para que no tuvieran contacto con riesgos de que no pudieran ser detectables o evitables en ese sentido. Adelante. Bueno, nosotros tristemente no contamos con sistemas de tratamiento de aguas residuales y estamos trabajando duro para eso. Recientemente hicimos una especie de pacto con la autoridad ambiental y con todos los estamentos del orden público, donde estamos buscando la solución. Eso tiene un alto costo, porque son 3 cuencas a las cuales nosotros arrojamos nuestras aguas. Y eso pues necesariamente nos lleva a nosotros a tener que, se ha crecido y ha venido afectando la zona rural, arrojando aguas para que estas zonas las utilicen pues, en sus riegos y en sus consumos. Y eso también es parte de tener una producción limpia y una producción sostenible. En el área pues, son muy dispersas y es difícil contar con un sistema que les llegue a todos y se han proyectado soluciones individuales, pero también algunas, sobre todo en los centros urbanos de carácter rural, algunas plantas de tratamiento primario o algunas plantas que solamente remuevan algún tipo de sustancias, ya que pues estas no tienen metales ni nada de esas cosas. Estamos también trabajando en un fondo económico para pagar el consumo a aquellas personas que se consideran a la luz del derecho internacional como sujetos de especial protección. Y eso va en función de los recursos que disponemos inicialmente, pues pensamos llegarle a una población muy escasa, pero la idea es que con auspicios, con gestión que se llegue a todas las necesidades a esta población, sobre todo a personas de adultos mayores, a niños o adultos que cuidan a niños enfermos, todo este tipo de población que no tiene actividad económica, no tiene ingresos, pero que sí tiene unas responsabilidades y unos consumos. Pienso que en términos generales esto es lo que hoy estamos viviendo a raíz del COVID. Es muy sintético, pues sabemos el tiempo resumido, pero quisiera pues, si hay alguna pregunta, pues creo que más tarde nos van. Sí, voy a dar como las conclusiones. Bueno, en realidad, gracias Carlos. Gracias Carlos. Voy a dar algunas conclusiones. Bueno, en general el contexto creo que no es tan alentador. Pasamos en este momento por un momento también de racionamiento importante y aquí es donde vemos una oportunidad realmente que si las intenciones en términos de conservación estaban antes, ahora tenemos que reforzar obviamente en el departamento la conservación y la protección de nuestros ecosistemas, las cuencas abastecedoras, protegerlas, y ahí es donde el Fondo de Agua Norte de Santander, Alianza Biocuenca, enlaza particularmente con los 2 acueductos, tanto de Cúcuta como de Bucaramanga, para proteger. En conclusión, pues realmente tienen obviamente unas medidas estratégicas como crear el fondo de recursos para abastecer a las personas que no puedan contar con el uso potable, con el agua potable, pero que también yo creo que institucionalmente también lo han podido manejar porque trabajan de una manera articulada con la institucionalidad y tanto con las alcaldías como con las gobernaciones. El tema de las plantas de tratamiento es un tema que Cúcuta ha pasado durante todos estos años y lamentablemente no contamos
con las plantas de tratamiento, han habido mesas en el territorio con el Banco Mundial, han habido mesas con la Corporación Ambiental, con embajadas y con otras ayudas internacionales que están interesadas en que el territorio cuente con estas plantas de tratamiento, porque sin ellas, pues obviamente no podríamos garantizar el agua potable de Cúcuta. Yo les cuento una particularidad. Yo vivo en Cúcuta y mi casa, normalmente nosotros tenemos agua de las 24 horas en el conjunto donde yo vivo, unas 10 y 12 horas. Entonces, prácticamente sí estamos sufriendo por un tema de escasez, estamos sufriendo por un tema de calidad y cantidad de agua en nuestro territorio, pero que sin duda la buena gestión de, obviamente, de nuestras institucionalidades nos da garantía de por lo menos pasar esta crisis de una manera proactiva, llamémoslo así. Voy a darle paso a Walkiria Esteves, directora ejecutiva del Fondo de Agua Yaque del Norte, y al doctor Silvio Durán, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán. Gracias. Hola, buenas tardes. Melissa, si me puede dar acceso, por favor, a la cámara. No sé si está. Ahora vamos a dar acceso, Walkiria. Gracias. Muy buenas tardes, muy contenta de participar en este importante webinar. Agradecer a Foncagua, a Colombia, Corazán por el siempre apoyo. Hoy están participando muchos de los gerentes y por supuesto a nuestros socios, a la Alianza y a la Red de Fondos de Agua. Desde República Dominicana, un país de aproximadamente 11 millones de habitantes, como todos los países actualmente, estamos enfrentando el COVID-19. En el día de hoy tenemos 13.600 casos confirmados, 7.366 recuperados, 448 fallecidos y con una tasa de letalidad de 3.28%. El país fue declarado en estado de emergencia hasta el 2 de junio y todos los días tenemos un toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. Como todos los países, tenemos grandes retos para poder hacer frente a esta pandemia y salir adelante. Afortunadamente, somos un pueblo muy solidario. Nuestros socios están aportando y apoyando a las instituciones del Estado con todos los planes de mitigación para poder reintegrarnos nuevamente y volver, si no a la normalidad, a por lo menos intentarlos o adaptarnos. En lo que respecta al Fondo Agua Yaque del Norte, es una institución que está compuesta por 20 socios que forman una alianza pública-privada para contribuir con la seguridad hídrica en la cuenca Yaque del Norte. Nos hemos enfocado en la conservación y protección de las zonas de recarga hídrica, en trabajar la educación ambiental como punto para promover la conciencia en el uso y en el manejo adecuado del ambiente, y sobre todo el recurso agua, así como el saneamiento ambiental. Tenemos programas de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, y entre otras acciones que ejecutamos desde el Fondo de Agua con el apoyo de nuestros socios y aliados ejecutores. En la tarde de hoy nos complace presentar al ingeniero Silvio Durán. Al ingeniero Silvio Durán, director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago de los Caballeros, quien nos hablará sobre la situación actual, retos y medidas tomados ante el COVID-19. El ingeniero Durán es un trabajador e impulsor de obras sociales, fue secretario general y presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores de la Regional Norte, presidente de la Federación de Ingenieros del Caribe, director de Obras Municipales del Ayuntamiento de Santiago, presidente de la Fundación Tecnología y Desarrollo, miembro fundador de la Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda del Cibao, entre otros puestos que en su trayectoria ha ocupado el ingeniero Durán. Durante la gestión, y esto queremos resaltar porque nos llena de mucha alegría, el ingeniero Durán, Corazán,
Fue premiada por 3 años consecutivos por el Ministerio de Administración Pública por su correcta gestión de la calidad y felicitamos siempre esa gran gestión que hace el ingeniero con todo su equipo. Asimismo, el ingeniero Durán asumió el compromiso de apoyar al Fondo Agua Yaqui del Norte desde sus inicios en el 2016, entregando un aporte mensual de 2 pesos por cada usuario cobrado para apoyar las acciones de conservación y protección de la cuenca Yaqui del Norte. Con estos recursos, el Fondo Agua Yaqui del Norte puede cubrir todos sus gastos operativos, de tal manera que todos los recursos que se gestionan van directamente al financiamiento de proyectos de conservación, de educación y saneamiento en la cuenca. Corazán también es vicepresidente del Consejo Directivo del Fondo Agua Yaqui del Norte. Así que, sin más, bienvenido, ingeniero Durán, con su presentación. Le paso la palabra. Gracias. Déjame compartir mi pantalla, la mía. Okay. Valquiria, voy a compartir la pantalla. Un momentito. Bueno, buenas noches ya a todos los amigos latinoamericanos. Valquiria ya me presentó, pero entiendo que las instituciones de agua deben enfocarse ahora mismo en una situación que vamos a vivir una vida antes y después del COVID-19, en que la empresa de agua en la actualidad la enfocamos en 3 ejes fundamentales: el aspecto comercial y empresarial, que evitar el aspecto político y el aspecto político y el aspecto técnico de la empresa. Pero para que todas las cosas se den, tenemos que fortalecer la parte comercial de la empresa. Esa es una pequeña introducción, pero manejamos el acueducto de Santiago. Antes, en el 1977, Corazán manejaba solamente el municipio de Santiago. La provincia tiene 9 municipios. Después, cuando se construyó un acueducto Cibao Central muy importante y se modificó la ley, comenzamos a operar varios acueductos en esta zona, menos San José de la Mata. Luego, San José de la Mata entra en mi gestión a manejarse en Corazán. Y aún todavía, dentro de la provincia, no estamos manejando ni 3 municipios, ni Villa González, ni Sabana Iglesia, ni Jánico. Tenemos una producción de agua actual de 105 millones de galones diarios. Y la demanda actual de 124. Pero eso es una demanda ficticia, fruto a los clientes clandestinos que tenemos y también a la falta de los medidores. Con esos 105 millones de personas, le damos agua al doble de la población de Santiago, que es 1 millón que estimamos. Donde la principal planta es la planta de La Noriega. Fíjense que lo que consumen los santiagueros: 550 litros por persona por día, cuando lo que se requiere son 250, aquí está 300, 250, o sea que se está consumiendo el doble de lo que, pero es fruto a las pérdidas comerciales de aquellos clientes, usuarios que no pagan el agua y aquellos clandestinos y a la falta de medidores. Nosotros como institución nos manejamos con un plan estratégico. Un plan estratégico que fue proyectado por el Banco Interamericano de Desarrollo a 30 años. Ya nosotros sabemos qué hay que hacer en la ciudad de Santiago en los próximos 30 años. Y entre eso, ese plan estratégico, cada año hacemos un plan operativo anual, emprendiendo las acciones hasta llegar a los 30 años. Aquí está, por ejemplo, hicimos un catastro de usuarios
con un sistema georreferenciado, que es el Sistema de Información Geográfica, y tenemos ubicado todas las viviendas, la doméstica, baja, la alta, los comercios y todo. Y de ese número de clientes, tenemos un número de clientes de 191 clientes. De eso, medidos están 63,000 personas y no medidos 127,000 personas. Clandestinos, personas que no pagan el agua y no tienen contrato, 87,851. Que ahí es que se nos va el agua. No tiene medidores, no tenemos controles y tenemos solares también, 32,000 y pico solares abiertos en la ciudad. Que algunos solares de eso tienen acometidas clandestinas para hacer conuco de agua, conuco de plástico. Nosotros, en vista al COVID, entendemos que no nos ha afectado mucho el suministro de agua, porque sabemos que del 100% del agua, el 70% va para la agricultura, ¿verdad? El 20% para la industria, y están todas cerradas ahora mismo, están todas cerradas, casi todas ahora están aperturando, y el 10% para el consumo humano. Y nos hemos visto en una reducción de gasto, de reducir la hora extra en la empresa, que eran $100,000 que se pagaban mensual, a $20,000. El combustible, que eran como $30,000 que se pagaba, ahora lo reducimos como a $10,000. Los arrendamientos y vehicular los reducimos a $20,000. La prensa la reducimos significativamente. Hemos limitado toda esa reducir para la reducción de todo ello, Corazán. Porque el mismo director tenía arrendamiento y combustible de $2,000 y yo como director me lo tumbé yo mismo y eso me da para pagar 5 o 6 empleados con salario mínimo. Las limitaciones que yo le dije anteriormente, lectura de medidores, los costes de servicio que no lo podemos hacer ahora en época de COVID. Sí podemos cobrar el agua, pero no podemos cortar el agua a los usuarios. Nosotros en la actualidad, en la situación actual también, en los puntos altos de la ciudad, donde el agua no llega por gravedad o hay problemas de bombeo, suministramos a las comunidades con camiones cisterna. Nosotros, aunque tenemos alianza con las alcaldías, nuestros fuertes son las juntas de vecinas. Nosotros tenemos actualmente, concentrado en Corazán, 680 juntas de vecinos que nos reunimos por videoconferencia, vía Zoom, Jitsi o Google Meet. Nosotros ganamos el Premio Nacional de Tecnología del Sector Agua en la República Dominicana. Distribuimos los camiones de cisterna y ampliamos una campaña de uso eficiente del agua. Pero eso llega a los sectores de clase media y sectores de clase alta, porque hice un estudio del consumo, como si fuera una especie de encuesta. Cogí 70 usuarios de clase alta, cuánto consumen ellos, y consumen 23 metros cúbicos, pero lo de clase baja consumen hasta 70 metros cúbicos mensuales. O sea que la línea, la educación de nosotros debe de ser dirigida hacia la clase más vulnerable y más pobre. En la actualidad, Corazán, desde el año 2012, que yo ingresé a Corazán, yo ingresé a Corazán en el año 2012, eso fue como en agosto de 2012. Anteriormente, si le pondríamos un gráfico aquí, la cobranza eran de 80 millones de pesos mensuales y ya se ha duplicado. Aquí lo voy a poner en esta forma. Por ejemplo, desde el año 2012 que yo ingresé a Corazán, comenzó a aumentar las recaudaciones. Ya nosotros duplicamos las recaudaciones porque todo en la empresa se resuelve con dinero. Yo digo con 3 cosas: dinero, dinero y dinero, para fortalecer la parte técnica, para fortalecer el fondo del agua y para fortalecer también el suministro del agua de las comunidades.
nosotros llevamos la cobranza, estamos evitando que más del 50% vayan a nuestro recinto a cobrar. Y para eso hemos instalado plataformas IBR por llamada telefónica, un call center que tenemos, la app de Corazán Móvil, que ya la manejan casi 15,000 personas y pagan por ahí, 15,000 usuarios pagan por ahí. También se pueden pagar por WhatsApp, por transferencia interbancaria, por Alaber, por la Asociación Cibao, VHD León, Corazán, por la página web de Corazán. O sea, ha sido un gran logro de Corazán. Incluso yo le voy a presentar esta en línea, en el tiempo real, los recursos que Corazán está operando ahora mismo. Hoy estamos a 21, ¿verdad? El 53% de las personas han pagado yendo a las oficinas, pero al final termina menos de 50. El 29 por internet banking, por la app de Corazán, por WhatsApp y en estafeta de cobro. Esas son las farmacias que hoy Corazán ha cobrado 5 millones, más de $100,000, vamos a decir claramente. Y han acudido a pagar por todas las plataformas 4,064 personas. Que eso lo monitoreamos diariamente y eso está en línea. Puede ser que ahora mismo entre un cliente y pague $1 millón y esto suba inmediatamente, ahora mismo, en este momento. También yo quiero presentarle por año, como yo, por ejemplo, le estaba diciendo que en el 2011... Reducir el número de contactos. Es una excelente pregunta. Varios países, no solo China, también, por ejemplo, Corea del Sur, han utilizado. En el 2011... pero sí, probablemente... En el 2011, ese era el cobro, ese es el punto de ahí abajo. Y ahora en el 2019, vamos a buscar el 2019, que es esta gráfica, y ya en el 2020 comenzamos bien, pero miren cómo comenzó a descender la curva hacia abajo. Y sobre el sistema de los puntos de servicio, les voy a mostrar algo muy interesante. Fíjense, todos los que están en verde son los clientes que tienen contrato. Los clandestinos son todos los que están en rojo, en diferentes puntos donde gestionamos el agua. Entre eso, tenemos con contrato 186,832 y sin contrato, de acuerdo al catastro de usuarios, 137,000 personas. Pero en los medidores, señores, es un escándalo de nosotros. Y por eso tenemos que enfocar la empresa a la instalación de micromedidores y también a gestionar con el corte a las personas, cuando pase el COVID, a las personas que no tienen contrato. En Santiago, un 40% falta de medidores en el municipio principal. Pero miren Cienfuegos, que tiene 300,000 habitantes, no tienen medidores el 68% de los habitantes. Aquí esto es más escandaloso, aún todavía, estos municipios. Permiso, ingeniero, no se está viendo lo que usted está compartiendo en la pantalla. Actualmente tenemos la presentación que dice situación actual y presenta los lugares de pago. Si la puedes rodar, por favor. No se estaba viendo. No se estaba viendo. La pantalla tenemos la situación actual. Sí. Excuse. Sí. O sea que si quiere puede continuar. Voy a compartir de nuevo. Pero han entendido más o menos lo que hemos... Sí. Lo que le digo es si quiere puede continuar con la presentación por asuntos de tiempo. Ahí,
Está bien, continuamos ahí. Entonces, miren, como le dije, andamos buscando que las personas no vayan a Corazán. Ya de marzo a abril, el 44% está yendo a Corazán. Antes era 52, 53. Y también los canales eran de 19% lo hacían, pero ya ahora me lo subió a 30 y pico %. Sobre la situación actual, ¿qué hemos hecho? Distanciamiento social, la medida adoptada por el presidente, que son las mismas medidas de ustedes, ¿no? Distanciamiento a 2 metros, cuidando siempre a nuestros recursos humanos, más que todo, y a los usuarios. Nuestros recursos humanos, porque imagínense ustedes una empresa que esté contaminada, que presta servicios de agua a los más necesitados de las comunidades. Eso sería escandaloso. Hacemos la promoción en las redes sociales, por Facebook, por Instagram y por Twitter. En una promoción que hicimos de cómo pagar el agua y cómo llegó a 1.200.000 personas. Y la sociedad tiene, las reuniones las hacemos con, yo como director me reúno con mi gerente de esta manera por Zoom. También me reúno con los comunitarios, porque tenemos un departamento de gestión comunitaria donde están todos los comunitarios para mantenernos informados y que ellos expresen su queja. Y, por ejemplo, ¿qué hacemos? Que tenemos en WhatsApp, los comunitarios de un barrio, los comunitarios de otro barrio, cuando queremos comunicarnos con ellos, le mandamos el link y hacemos el acuerdo, hablamos con ellos. Aquí, estos son 2 videos. Yo no sé si se podrían ver desde aquí, si ustedes lo podrían ver, pero este es el video más popular que no sé, ¿lo ven? Por si acaso. No se ve. Realizar tu transacción de pago en Corazán. Ponemos a tu disposición nuestro servicio automatizado. Solo tienes que marcar el 809-582-4242, opción 2, digitando además los últimos 4 números de tu contrato. Igual lo puedes hacer en nuestro WhatsApp, el 829-421-4444, o a través del Internet Banking de la ASO. Parece se le ha ido la señal al ingeniero. No se me ha ido. Ingeniero está. Sí, ya estamos corto con el tiempo para pasar vamos terminando, por favor. De todas maneras, yo quiero decir a todos ustedes que la visión de Corazán actualmente es la micromedición, mantener un buen catastro de usuarios, fortalecer los contratos a los clandestinos para aumentar la rentabilidad de la empresa, contribuir con el medio ambiente y sobre todo con el saneamiento de Santiago. Y tenemos ya los proyectos elaborados, montados, y estamos haciendo las gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos tienen una oferta de un préstamo de 166 millones de dólares para mejorar todos esos sistemas. Ya todo está montado. Lo único que falta es los recursos. Gracias de todo corazón y excúseme del tiempo, el tiempo, pero por ahí es que nos estamos encaminando. Muchas gracias, ingeniero Durán, por su presentación en la que resaltamos, y aquí yo quiero felicitarle y valorar las medidas que han tomado en Corazán para mitigar los efectos del COVID-19, principalmente 3 estrategias que abarcan lo social, lo comercial y lo financiero, resaltando medidas orientadas en primer lugar a preservar la salud y la seguridad de los servidores, como usted dijo, así como los usuarios que visitan las instalaciones. En segundo lugar, el aumento de la tecnología, garantizando el pago y la atención al cliente de manera virtual, aumentando
las campañas educativas sobre el uso eficiente del agua. Y aquí entran los fondos de agua, tanto el Fondo de Agua Yaque del Norte como el Fondo de Agua Santo Domingo. Ya que trabajamos en equipo, está participando con nosotros mi compañera y hermana Indira, que es la directora del Fondo de Agua Santo Domingo, y estamos juntos como equipo en esto. La tercera estrategia que mencionó el ingeniero Durán es en la parte financiera. Al final, en lo que estuvimos hablando ayer sobre esta estrategia financiera, él me decía que prácticamente han adoptado unas medidas de austeridad muy fuertes para poder garantizar que esta implementación de esa política se reduzcan los gastos de tal manera que se pueda garantizar el funcionamiento de la institución y que la población pueda disponer de agua en sus hogares, sobre todo ahora en estos momentos tan difíciles que todo el mundo está en sus casas, los chicos y todo. De manera que nuevamente mis agradecimientos, ingeniero Durán, por su presentación. 10 segundos solamente. Decirle a todos ellos que nosotros nos basamos en las mediciones allá en Corazán. Hicimos una encuesta de que si en Corazán se está cumpliendo con las normas del COVID, y los resultados arrojaron 97%. 97% dijeron que sí, que estamos cumpliendo con la norma, y que si estuvieron de acuerdo también con el plan de austeridad. Y el 98% dijo que sí. Excelente, excelente. Mis felicitaciones reiteradas a todo el equipo de Corazán y el siempre apoyo a los fondos de agua en toda la gestión de conservación y preservación de las fuentes de agua. Ahora me complace presentar a María José Iturbide, directora ejecutiva de la Fundación para la Conservación del Agua en la Región Metropolitana de Guatemala, FUNCAGUA. Muchas gracias, Walkiria. Gracias por esa presentación. Y bueno, nos toca presentar a la FUNCAGUA. Nosotros somos un fondo en la región metropolitana de Guatemala, como bien decía Walkiria. Trabajamos en 12 municipios del departamento de Guatemala, y estos 12 municipios pues son importantes para el tema que hoy nos trae. Realmente en el tema del COVID, Guatemala pues ha tomado medidas desde que iniciamos con todo esto. Al día de hoy, este es el reporte que tuvimos ayer en la noche, tenemos 2.265 casos, 159 recuperados. Realmente todavía tenemos muy pocos casos. Tenemos 45 fallecidos, y de esos 45, pues 2 no eran relacionados al COVID. Y bueno, realmente estamos tomando medidas para esta situación. Tenemos que el presidente ha dispuesto que este fin de semana que pasó y este que viene, pues está prohibida toda la circulación de las personas, prohibida cualquier venta, incluso ha restringido el movimiento de los carros, solo movimientos peatonales. Y bueno, yo creo que estas medidas que ha lanzado el presidente pues realmente han sido bastante atinadas en tiempo, y realmente eso pues nos lleva a que los números que tenemos hoy en día pues no son tan altos. Dada esta situación, la FUNCAGUA trabaja, como les comentaba, en la región metropolitana de Guatemala, que son estos 12 municipios. Vanessa, no sé si puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la región en la que trabajamos como FUNCAGUA, son 12 municipios del departamento de Guatemala. Estos 12 municipios son el motor económico del país. Aquí se genera el 48% del PIB nacional, por lo que la importancia del cuidado del agua tiene una razón económica también, aparte de social y ambiental. Hoy tengo el gusto de que va a estar con nosotros la gerente de agua del municipio de Guatemala, que es este municipio. Y solo para comentarles cómo estamos en esta área geográfica donde trabajamos. Siguiente, por favor. Pues es un departamento, es de los departamentos más poblados de todo el país. No sé si podemos pasar a la siguiente, Vanessa. Como pueden ver aquí, el crecimiento poblacional del departamento es el más grande de todo el país de Guatemala. En tan solo casi 40 años la población se triplicó. Y obviamente
esa gran demanda de agua pues va de la mano también al cambio de uso de suelo. Y lo que sucede, como saben ustedes, es que obviamente todo es un ciclo, ¿verdad? El ciclo hidrológico, y cuando ya no tenemos bosque, ya no tenemos cobertura y tenemos mucho concreto, eso también afecta en la recarga hídrica. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver también cómo está el tema del cambio de uso de suelo o la pérdida de la cobertura forestal. Vemos que cuando va pasando el tiempo, se vamos perdiendo cada vez más bosques, y hoy por hoy podríamos decir que hemos perdido casi el 50% de lo que teníamos reportado para 1900. Repercusiones, obviamente, en el tema de agua. Y ahora entonces quiero dejarle la palabra a Crista Fonsea, que es la gerente de la empresa municipal de agua de aquí de Guatemala, que le llamábamos EMBAGUA. Ella trabaja para implementar sistemas sostenibles y eficientes de distribución de agua potable y alcantarillado para el municipio de Guatemala y otros 9 municipios más. Realmente cuando yo conocí que Empagua no solo era el municipio de Guatemala, sino 9 más, me sorprendí porque tenía un dato equivocado. Ella inició su carrera dentro de la Municipalidad de Guatemala en el 2008 como asesora de proyectos en la Dirección de Desarrollo Social. Del 2012 al 2016 fue directora de la Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de Guatemala, en donde se convenció de que nuestra cultura y los recursos naturales son el activo más valioso que tiene Guatemala. Ella tiene estudios internacionales en Austria, Estados Unidos, Hawái, Guatemala. Estudió su maestría en la Universidad de George Washington University y ha trabajado en lugares como Alemania, Guatemala, Sri Lanka. Entonces, ya sin más, toda tuya la pantalla, Crista, y bienvenida y muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, María José, y pues un especial saludo a mis colegas panelistas, a Carlos, Andrea, a Silvio y a Walkiria. Muy interesantes sus presentaciones y sobre todo confortante ver que no estamos solos en esta lucha y que los colegas latinoamericanos comparten los mismos retos que compartimos aquí en Guatemala, así que nos sentimos muy contentos de estar aquí. Pues inicio de una vez con la presentación del día de hoy, y me gusta empezar siempre con esta diapositiva para poner un poquito de contexto a la audiencia en cuanto no solo al uso por personas, sino cómo estamos en comparación con otros países o capitales latinoamericanas. Estoy seguro que aquí todos son expertos en la materia, pero para algunos colegas de distintas disciplinas, pues es importante. Aquí vamos a hablar en medidas, por ejemplo, de metros cúbicos, y no todos, a mí se me había olvidado hace unos años que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, es impresionante cuando hablamos que la Organización Mundial de la Salud recomienda o dice que por lo menos 100 litros de agua al día por persona es un consumo racional, y lo comparamos con los consumos en Guatemala y en otros países, pues empieza a hacer un poquito sentido la importancia de la conservación. Según datos de Empagua es la empresa municipal de agua de la ciudad de Guatemala, que es la que tengo a mi cargo. Pues en el mes de enero nuestras cuentas domiciliares mostraron un consumo aproximado de 28 metros cúbicos. Eso, al traducirlo en litros día por persona, y aquí lo pueden ver en la gráfica, equivale aproximadamente a 208. Y entonces me gusta compararlo con otras ciudades porque pues uno siempre tiene que tener un indicador de qué tan bien o qué tan mal estamos en ese uso. Vemos en el extremo superior a la ciudad de Buenos Aires. Estos son datos del 2014 extraídos de un diario de Colombia. Aquí abajo está la referencia. Y vemos que en la ciudad de Buenos Aires en el 2014 las personas consumían 600 litros al día. En el extremo inferior vemos a la ciudad de Bogotá, en donde las personas consumían al día 75 litros, que es casi una décima parte. Pero también a su derecha, y lo siento que los valores están en quetzales, que es nuestra moneda, vemos que en ese entonces el valor del metro cúbico para Buenos Aires costaba apenas 16 centavos de nuestra moneda, mientras en Bogotá costaba 12 quetzales.
¿Eso qué quiere decir? Que obviamente hay una relación directa entre el precio del agua con el uso que se le da en los domicilios o en la industria. Como lo decía María José, Empagua originalmente fue una empresa que se hizo para administrar el acueducto nacional en 1979, y por lo mismo, en ese entonces, pues las municipalidades no eran entidades autónomas y tampoco era competencia de las municipalidades el suministro de agua potable, sino del gobierno central. Nos dimos a la tarea de abastecer de agua a más personas afuera de nuestro municipio. Con el cambio de tiempo, nuestra reglamentación, pues en los 80 se reforma el Código Municipal y ya es cuando le dan las competencias a las municipalidades de encargarse, pero nosotros nos seguimos saliendo a nuestros límites por la historia que les acabo de comentar. Aquí está nuestra distribución. Tenemos aproximadamente 225,000 cuentas. Esas no son usuarios, de los cuales el 16% corresponde a otros municipios. Y tal vez este es un dato súper importante en donde vemos que de todas las cuentas que tiene Empagua, el 80% son de casas, de hogares domiciliares, y ahí es donde estos datos son de enero. Establecimos que el consumo promedio por domicilio era de 28 metros cúbicos. Pues un dato súper rápido que les comparto es también el tema de nuestra tarifa, haciendo referencia a esa relación que les hacía al principio. Nosotros tenemos una tarifa de un subsidio cruzado, digamos, en donde nosotros premiamos a los consumidores que gastan menos y se castiga, por decirlo de una forma, a los usuarios que gastan más. Aquí lo pueden ver, por ejemplo, un domicilio que tiene un consumo entre 0 y 20 metros cúbicos al mes, el costo por metro cúbico es de 2 quetzales con 22 centavos, y a medida que va incrementando el rango, el costo por metro cúbico es mayor. Sin embargo, para el año 2019 nosotros sacamos el costo solamente de potabilización y llevar el agua a los domicilios, y el costo, pues obviamente nuestra moneda era de 5.36. ¿Y eso qué nos dice? Que al 94% de nuestros usuarios, como lo ven arriba, Empagua subsidia el agua. Entonces es muy difícil el poder hacer inversiones y poder afrontar esta crisis, precisamente, que es lo que nos trae aquí el día de hoy, con unos recursos limitados y donde el 94% de los usuarios están siendo subsidiados. Yo no sé si en sus países miraban el programa de Derbez en Cuando, del actor Eugenio Derbez, pero había un segmento que era un diablito que le hacía maldades y en función de quién le caía bien o quién le caía mal, apachaba una palanca y algo malo le pasaba. Y siempre ha habido un estigma, digamos, en el departamento de Guatemala, nuestro municipio, que es así como Empagua abastece. Y muy brevemente solo les quería comentar cómo abastecemos nosotros a nuestra ciudad. En una época normal, el abastecimiento viene de las dos fuentes en un porcentaje igual, de fuentes superficiales el 50% y de fuentes subterráneas el otro 50%. Sin embargo, en la época de sequía, digamos en Guatemala tenemos dos estaciones muy marcadas, verano e invierno, o lo que nosotros le llamamos el invierno, que básicamente es la época de lluvia. Durante el verano, esta proporción cambia y nos tenemos que abastecer un poco más de fuentes subterráneas, cambiando este porcentaje a un 35%, versus 65, lo cual obviamente nos trae una preocupación sobre la sobreexplotación del acuífero del Valle de Guatemala. Y por último, hablando de cómo Empagua abastece nuestro municipio, también es por sus plantas de producción, de potabilización. Tenemos 5 puntos distintos y entonces geográficamente, dependiendo de dónde sale el agua, es la cobertura que tenemos. Esto, digamos, desmitifica que por qué si tenemos problemas en una planta, por qué vecinos de otra zona, de otra área sí tienen agua, no es en función de la preferencia o del diablito que les decía al principio, sino es en función del área de cobertura de la planta que puede presentar algún problema, que son de los retos que quisiera hablar más adelante. Entonces, pues, ¿cuáles son esos retos que nosotros tenemos ahorita? Y digamos, hablando del COVID, a la empresa municipal de agua y a la municipalidad de Guatemala le tocó enfrentar esta crisis en medio, digamos, y aquí es la evidencia, en el mes de febrero, nuestro Instituto de Hidrología, pues el INSIBUME, emitió un comunicado en el mes de febrero en donde anunciaba
que se aproximaba nuevamente a un verano muy fuerte y hacía incluso una recomendación a todas las empresas distribuidoras de agua a hacer un uso consciente del agua. O sea, ya mirábamos que iba a haber un déficit en esa producción de agua superficial. Luego tenemos otros impactos como la contaminación. Nuestro acueducto nacional, que es tal vez la fuente superficial más importante que tenemos, es abastecida por un río en donde muchas de las empresas textileras de departamentos vecinos descargan sus aguas sin tratar. Espero que corra bien el video. Aquí tengo un video de una descarga. Podemos ver la calidad de agua con la que tenemos que trabajar. Y este es la grabación fue del mes de diciembre y este es un caso ahorita en el mes de marzo, en donde una empresa privada hizo un movimiento de tierra que casi bloqueó el cauce de uno de los ríos que abastece de nuestras plantas. E incluso esta empresa tenía un negocio de baños portátiles y usaba el río Canalitos en específico, que es el que se muestran en las fotografías, para desaguar no solo el contenido de los baños, sino los químicos con los que tratan los olores en ese tipo de negocio. Eso sin ningún tipo de tratamiento, entraba directo al río y ese es el agua que llega a nuestras plantas potabilizadoras. ¿Qué pasa? Como todos ustedes saben, las plantas no pueden tratar más de cierta turbiedad y cierto tipo de químicos y eso nos obliga a nosotros a tener que cerrar, a dejar pasar toda esa agua contaminada. Y en esos horarios, pues obviamente son situaciones en donde los vecinos dejan de recibir agua por situaciones que están bastante fuera de nuestras manos. Entrando al COVID, aquí, por ejemplo, seleccioné 7 zonas de su facturación en metros cúbicos. Vemos en la columna en medio que están los metros cúbicos facturados en marzo y a la derecha el mes de abril, y vemos que en todas hubo un aumento en su consumo. Entonces teníamos una situación de sequía, tenemos una situación con la contaminación y vemos aquí a datos del mes de abril que todos aumentaron. En porcentaje, pues hubo un aumento del 5%, sin embargo, resalto en rojo la zona 19 y zona 18 de esta ciudad, que sobre todo la zona 18 se caracteriza por tener varias zonas de asentamientos y se me olvidó hacer referencia al principio, pero todos los asentamientos tienen una cuota fija. Se les da una cuota que sería el equivalente a 20 metros cúbicos al mes, sin embargo no hay micromedición, lo que quiere decir que cualquiera puede gastar cualquier cantidad de agua y solo se le cobra el equivalente a 20 metros cúbicos o menos. Entonces esto sí ha sido una situación muy difícil para la empresa porque no necesariamente porque ha habido más consumo, eso equivale automáticamente a mayores ingresos para nosotros. Aparte, pues aquí hay solo unas fotografías de todas nuestras colecciones ilícitas. Calculamos que alrededor del 30% del agua que inyectamos a la red se pierde por conexiones ilícitas. Estas son conexiones ya en la red de agua potable. Estas son conexiones en la red de agua cruda. Por ejemplo, en el área norte tenemos la planta, una estación de bombeo que conduce el agua, que bombea el agua hasta la planta de tratamiento. Es un trayecto de 400 metros, eso es agua no tratada y solo ahí tenemos este tipo de conexiones. Entonces la gente, incluso aunque el agua no esté potable, pues la está extrayendo de forma ilícita. Y obviamente todas las conexiones ilegales, ya estos son unos micromedidores de donde hacen el bypass para que el medidor no marque el consumo domiciliar. En el 2019 detectamos casi 1000 medidores anómalos en todas las zonas de la ciudad. Y para terminar de mencionar los retos que afrontamos actualmente, el día de hoy, el Honorable Congreso de la República pues decretó o publicó el decreto, es el 15, perdón, el 15-2020, en donde a partir del día de mañana se prohíben todos los cortes, los cargos por falta de pago, intereses o mora a todos los usuarios de las empresas prestadoras del servicio de agua potable. ¿Qué quiere decir? Me uno aquí a mi colega que presentó anteriormente, en donde explicó que los ingresos habían caído en un 30%. Al día de hoy sí
han caído en el mes de marzo, en el mes de abril tenemos precisamente ese porcentaje en pérdidas en la recaudación, y obviamente con este decreto que fue publicado el día de hoy, lo más probable es que esa recaudación caiga aún más. Sin embargo, pues no todos son malas noticias, no los quisiera dejar con todos los problemas y los retos que afrontamos en Empagua. Al contrario, quisiera comentarles qué es lo que se ha hecho. Pues lo primero es que, como ya sabíamos que venía un verano súper fuerte, teníamos un plan de verano, así le llamamos, en donde teníamos contemplado a partir del 1 de abril inyectar 400 litros por segundo más a la red. Sin embargo, cuando se decretó el estado de calamidad, adelantamos el plan de verano al 18 de marzo, o sea, 15 días, y aumentamos incluso esa inyección a medio metro cúbico más, que para la ciudad de Guatemala es un caudal adicional importante. También, pues, aquí estoy orgullosa de presentar, esos son nuestros reclamos, digamos, nosotros llevamos un reclamo diario de cuánta gente nos reporta una falta de fuga. Vemos que en el mes de febrero, antes de que entrara la pandemia y todavía antes de que se intensificara el verano, teníamos un promedio diario de 61 reclamos. En el mes de marzo lo logramos bajar a 57 y en el mes de abril cerramos con 50. Así que en estos últimos 2 meses, a pesar de todos estos retos, hemos mejorado en un 18% los reclamos por falta de agua. Aquí lo vemos por zona, esto tal vez es un poco más interesante para las personas que me escuchan de Guatemala. Son zonas prioritarias, por ejemplo, y si comparamos las diferencias de los reclamos entre marzo y abril, vemos que en todas las zonas se mejoró, a excepción de la zona 18, que es donde les digo que tenemos pues, el reto más grande de abastecimiento. Sin embargo, tratamos de complementar, también como los colegas lo compartieron anteriormente, con cisternas de agua potable. Aquellos lugares donde topográficamente y por presiones la red en época de verano no puede llegar, estamos abasteciendo con cisternas. Esto no tiene ningún costo. Aquí nos damos cuenta que casi la mitad de las cisternas entregadas en el mes de abril van para zona 18, que es donde sabemos que hay más eficiencia, pero si se dan cuenta, en promedio estamos entregando 30 cisternas diarios. Y por último, pues muy importante, conscientes de la importancia del agua, empezamos a reconectar. Habían al 15 de mayo, pues esto solo es ilustrativo porque no les podía poner pues el desglose por día, pero el 15 de mayo reconectamos más de 2,000 cuentas. Esto quería decir que habían usuarios que por falta de pago, por algún motivo, se les había cortado el servicio y se les volvió a reconectar incluso sin que hubieran pagado. Y al día de hoy vamos a continuar así hasta que finalice el estado de calamidad. Así que para cerrar mi presentación, pues María José me había invitado a hacer unas reflexiones sobre los efectos del COVID en la prestación del servicio y pues quisiera tal vez cerrar con estas 3 preguntas. La primera es que si estamos conscientes de que cuando más necesitamos el agua es cuando más la estamos gastando. Mi segunda reflexión es si necesitábamos una pandemia realmente para reflexionar sobre el uso y la conservación de nuestros recursos hídricos. Y la tercera es que si estamos dispuestos entonces a pagar por lo que este recurso y su tratamiento vale. Así que esa sería mi presentación. Muchísimas gracias y María José, te regreso la palabra. Gracias, Crista. Muy, muy interesante realmente. Algo que no les compartí al principio para los que no son de Guatemala es que para el caso de Guatemala, nosotros nos abastecemos mucho de aguas subterráneas debido a que no somos uno de los países que no tiene una ley de aguas, no tenemos una entidad reguladora del tema de agua, sino que existen varias entidades a nivel del gobierno. Eso se da realmente a que la perforación de pozos sea permitido. En ese sentido, tenemos entonces, por un lado, las aguas contaminadas, como las mostró Crista, las aguas, los ríos altamente contaminados, y por otro lado, tenemos una sobreexplotación de los acuíferos, ¿verdad? Donde la perforación de pozos es permitido, no hay un ente que controle cuánto se extrae ni la profundidad del pozo, y obviamente todo eso nos brinda y nos da más retos, ¿verdad? Más retos que como población y como entidades, pues tenemos que afrontar y vamos a ver de qué forma logramos generar esa conciencia para racionalizar el recurso, el uso del recurso y sobre todo para protegerlo y conservarlo. Entonces, Crista, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y para ello, como les había indicado inicialmente, para que la dinámica sea más ordenada,
Yo sé que ya han escrito varias preguntas en el chat, pero si no las han escrito, por favor pónganos primero el país, de a quién va la pregunta para saber a quién dirigírsela y luego entonces ya colocan la pregunta. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Vanessa Pais, que es del equipo de Funcagua, para que nos apoye ella en las preguntas. Sí. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. ¿Enviamos los correos con esto o qué hacemos? Por favor, si tienen más preguntas, las pueden ir colocando en el chat. Únicamente ponen para iniciar el nombre del país a quien quieren hacerle la pregunta y luego ya redactan la pregunta. Mientras tanto, voy a leer algunas de las preguntas que son generales para los 3 países. Una de ellas dice, si alguno de los países cuentan con la utilización de techos azules o cosecha de agua de lluvia para lograr el abastecimiento de agua en algunas zonas rurales. Entonces, si gustan, pueden ir respondiendo en el orden que se hicieron las presentaciones. Colombia, República Dominicana y al final Guatemala. No tengo el video, pero bueno, el audio. Nosotros techos azules no, por cuanto aún contamos con buenos recursos hídricos, a pesar de que se han ido reduciendo la oferta, la producción de agua en las cuencas. Hay iniciativas muy de cada región, de cada centro poblado, donde algunos tienen su propia iniciativa de tener techos verdes para eso, pero no hay una política pública sobre ese tema. Gracias. Sería el turno para República Dominicana, por favor. Bueno, la República Dominicana, sobre el agua de lluvia, los techos, en la zona donde el agua es limitada, nosotros entendemos que ellos recolectan el agua, pero aquí casi no es necesario, porque nosotros, como tenemos 15 camiones de pernas abasteciendo y en contacto permanente con las comunidades por vía del Departamento de Gestión Comunitaria, cada vez que hay una queja que falta agua, le llevamos el agua a esos lugares. Gracias. Por favor, si Crista pudiera responder la misma pregunta para Guatemala. Gracias. Realmente no fue en pago, pero sí la Municipalidad de Guatemala tenemos más de 60 sistemas de captación de agua de lluvia, pero es un proyecto específicamente para escuelas. Nosotros no estamos en áreas rurales. Nosotros pues somos parte de la capital, somos la capital de Guatemala, pero sí se han implementado algunos sistemas para abastecer a las escuelas con sistemas de captación de agua de lluvia. Por favor. Nosotros, en el área rural, algunos centros muy aislados les llevamos agua a través de carrotanque. El resto, en todo lo que es el área urbana de la ciudad, todo va por redes, algunos bajo esquemas diferenciales de prestación de servicio. Es decir, nosotros, la vía general es que tengamos un contrato de prestación de servicios de condiciones uniformes, donde a todo el mundo se le lleva agua con la misma calidad, la misma presión, la misma continuidad, todos los indicadores homogéneos, salvo que estén por fuera de la cuota de servicio, donde ahí se le lleva agua frecuenciada o secuenciada de diferentes maneras, y eso depende de la situación en que esté cada uno de esos asentamientos. Pero en el área rural en muy pocas partes con cisternas, y en el urbano pues no hay atención con cisternas. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Acá tenemos otra pregunta que está dirigida para los 3 países. Por favor, si la pudieran responder en el mismo orden. Y es, frente a la coyuntura actual, ¿consideran ustedes que existe un uso eficiente del agua que se está entregando a los usuarios en este momento de esta crisis que estamos viviendo? Voy a responder esa pregunta antes de darle la palabra a Carlos. ¿Perdón? Carlos, sigue, tranquilo. ¿Sigo yo? Sí, sigue tú, yo te complemento. Colombia tiene una política pública que viene desde 1998
y es sobre el uso racional y eficiente del agua. Y todos los años, ¿y cuál es la política? Que la presión, ¿quién la hace? Aquellos sectores de bajos ingresos donde se subsidia parte de lo que consume la población. Hace 10 años se subsidiaban 25 metros cúbicos mensuales, hoy se están subsidiando 14 metros cúbicos. Eso ha ido bajando y es para presionar el consumo más que para limitarles el consumo. Es para presionar que la gente se autorregule en esa materia. La gente puede consumir más, pero va a costar más porque ya no dio ese excedente que consume. Gracias por sus respuestas. No sé si Andrea vas a intervenir. Sí, yo puedo intervenir. Okay. No, creo que era lo mismo que estaba haciendo Carlos, gracias. Okay. Adelante, ingeniero Durán. Puedo intervenir. No sé. Sí, puedo intervenir en la pregunta. Adelante, ingeniero. El gran problema del agua, factores tales como el cambio climático, pero también hay que mencionar la pobreza, que la tenemos que subsidiar. ¿Qué diferencia hay entre los países de nosotros a los países europeos, por ejemplo, como los Países Bajos, Suecia? Bueno, que nosotros somos muy pobres y ellos somos ricos. Entonces, el agua no contabilizada en República Dominicana, en Santiago, que es la que más contabiliza el agua, la no contabilizada es un 70%, pero en Dinamarca el agua no contabilizada es un 10%. O sea, quiere decir que es un problema de pobreza. Nosotros tenemos muchos cinturones de pobreza. Por eso es que ahorita la compañera de Guatemala decía que el consumo promedio de ellos andaba por 200 litros o algo así por el estilo, y el de nosotros andaba por 550, el doble, o el triple si es posible, en muchos casos. Pero cuando usted va a la orilla de la cañada y ve esas concentraciones de gente humilde y pobre, eso significa que nos da un alto, nos da un alto índice de agua no contabilizada o no facturada. Entonces, por ahí la pobreza afecta y afectará casi siempre a los países del Caribe y de América Latina. Una nota. En Colombia, la regulación de los servicios públicos, que es las normas que pide el gobierno para regular el mercado, considera una ineficiencia todo lo que supere el 30% del índice de agua no contabilizada. Y esas no pueden ser trasladadas a la tarifa como costo en la factura que se le cobra al consumidor o al usuario. Solamente se reconoce hasta un 30%. Y ahora con la nueva regulación deben presentar unos estudios de pérdidas económicamente aceptables en esa materia para poder reconocerles más del 30%, pero tiene que tener un nexo de causalidad en que cualquier inversión que se haga para reducir ese indicador y que no le aporte a la reducción efectiva, pues que se reconocerá como una ineficiencia aceptable. Pero ahí estamos trabajando nosotros en esa regulación también. Vanessa, sí, precisamente, dado esa situación, uno de los temas más neurálgicos es la educación. Por eso los fondos de agua, básicamente tenemos en nuestras líneas estratégicas la educación sobre el uso adecuado y manejo del agua, sobre todo en las comunidades más vulnerables, porque realmente en los proyectos que hemos ejecutado, en las comunidades más vulnerables hay más desperdicio. O sea, nosotros tenemos experiencias y testimonios de comunidades donde se han implementado proyectos que nos decían, nosotros dejábamos la llave abierta para cuando llegara a cualquier hora de la madrugada,
pues entonces poder recogerla, pero todas esas llaves abiertas lo que representan es un desperdicio de agua y toda esa agua no contabilizada es una pérdida también para la empresa que gestiona el agua para Corazán. Entonces ahí es que los fondos de agua estamos trabajando fuertemente en esa educación ambiental, entre otros puntos. No solamente la conservación para poder tener el agua y que esa agua sea de calidad, sino también que la persona, las comunidades valoren el recurso agua y también puedan hacer un uso responsable de la misma. Walkiria, quiero intervenir para complementar un poco lo que dice Walkiria y por eso quería hacer la intervención en la segunda pregunta. Y más allá del tema de educación ambiental, que también es necesario en la metodología que nosotros como fondos tengamos en términos de conservación, es la relación del ciudadano con la alta montaña y donde se abastece. Realmente en canales de comunicación y en temas de campaña de comportamiento, tanto para el ciudadano como para el productor que está en alta montaña, en el buen uso del suelo, es donde nosotros tenemos que accionar. Realmente es más costoso realmente las inversiones para plantas de tratamiento que finalmente ejecutar en infraestructura verde en alta montaña. Ahí es donde tenemos que hacer las ejecuciones. Estamos muy preocupados por un tema de abastecimiento, pero también no nos estamos preocupando del cómo se educan los niños desde los 5, desde que nacen hasta los 7 años y seguimos con los mismos patrones de comportamiento de mal uso del agua, independientemente que estemos pasando por una crisis o estemos pasando por cualquier problema de cambio climático. Entonces yo creo que el comportamiento es parte fundamental del ejercicio y como decía el doctor Silvio, hacer estrategias de educación ambiental, hacer estrategias de cambio de comportamiento, trabajar en mercadotecnia cuesta dinero. Y ese dinero también tiene que ser valorado para hacer inversiones en el tipo de proyectos. Entonces yo hoy los invito a todos los que nos están escuchando, cuando finalmente los fondos o las ONG que trabajan en términos de conservación es que dicen no hay recursos, es que la gente no valora ese tipo de proyectos y qué tan impactante puede ser este proyecto en un momento de crisis. Entonces le doy la palabra, estoy completamente convencida con lo que dice Walkiria, realmente hay que apostarle a la educación ambiental en esos procesos y ahora, porque hoy es el COVID, mañana no sabemos qué otro tipo de pandemia nos vaya a abordar. Excelente, gracias por sus intervenciones. Entonces dejamos la palabra a Cristo para que responda de parte de Guatemala. Muchas gracias. Yo creo que los que me antecedieron en la palabra, pues básicamente resumieron la postura. Yo solo haría un atento recordatorio que primero, bueno, cuando hablamos de un uso eficiente podríamos solo ahondar un poco a lo que nos referimos, qué es eficiente, pero que nos recordemos que no solo depende de quien provee el servicio, sino de quien lo usa. Y yo creo que eso es un barco en el que todos estamos subidos o de distintas maneras y preguntar si realmente cada uno de nosotros hace un uso eficiente del recurso, más que la forma en que las instituciones públicas o las prestadoras de servicio hacen un uso eficiente. Yo creo que sí, pues esas preguntas las iniciaría yo con una introspección y ver cómo cada uno desde nuestra postura podemos colaborar. Gracias, Crista. Bueno, entonces si gustan vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta sí está dirigida directamente para Colombia. Y dice, teniendo en cuenta que el caudal de las cuencas abastecedoras cada vez es menor, ¿tienen programas de manejo de cuenca, conservación de cobertura natural para asegurar la provisión hídrica como una posible solución a este fenómeno? Sí, pues realmente en este momento nos encontramos ejecutando el proyecto Mi Páramo, obviamente con la ayuda de los 2 acueductos. Estamos trabajando en 3 acciones puntuales, conservación, restauración y acciones de actividad de producción sostenible enfocados a mercadotecnia y en la salud del suelo. Realmente en las cuencas abastecedoras ahí ubicadas, en la EIS, que es el acueducto de Cúcuta, viene comprando predios en hectáreas ubicadas para protegerlas, porque es que realmente nosotros tenemos un problema, más allá de la agricultura, el tema de la ganadería. Y en Santander también hay otro tema muy interesante, que es el tema de la minería. Entonces, realmente la acción que hace, y en la mesa de gobernanza que hacen los acueductos es, más allá de hacer la acción de conservación, que es lo que hace el fondo, realmente nos sentimos muy protegidos con la compra de predios. Le voy a dar la palabra a Carlos para que complemente esas acciones que venimos haciendo entre el fondo y el acueducto. En ese sentido, pues, las empresas de acueducto en general y la nuestra en particular, hemos venido implementando unos proyectos basados incluso en una regulación
salió hace muy poco en materia de que se pueden trasladar o le reconoce el regulador unos costos medios de inversión en la cuenca que antes no se reconocían porque estas inversiones eran de exclusiva competencia de las autoridades ambientales, pero a raíz de este fenómeno del calentamiento y de la reducción de la oferta en las cuencas, pues nos hemos visto el sector en general abocados a tener que invertir también y la inversión sale de la fuente que es las tarifas que se cobran. ¿Y eso para qué? Para que la ciudadanía en general, el consumidor, reconozca que los servicios ecosistémicos que prestan las cuencas y que se benefician cada uno de nosotros sean reconocidos en un valor para que quienes están arriba en las cuencas media y alta puedan tener la opción de tener un proyecto de vida que no sea el de talar la montaña, que no sea el de depredar los recursos, sino más bien hacer inversiones verdes, como bien lo decía Andrea. Y nosotros en ese sentido pues hemos estado o adquiriendo tierras donde hayan nacientes para protegerlos y conservarlos en convenios con la Alianza Biocuenca, o con el proyecto Mi Páramo, o con cualquiera de los proyectos que se desarrollen en la zona, y también para nosotros mismos hacer acciones de conservación, de protección y de recuperación, inclusive de pagos por servicios ambientales. Mire, yo les hago una reflexión para terminar en ese tema de proyectos, que ahí es donde ha virado el proceso. Nosotros como fondos de agua estamos modelados para hacer acciones de conservación, de alguna manera, pero ahí es donde la innovación en momentos de crisis entra. Realmente hemos entendido que el servicio ecosistémico también puede llegar a lo que yo decía, que es el tema cultural o al tema de educación, pero también un tema de reconversión de actividad que asegure realmente que los ingresos de la gente que vive en alta montaña mejoran, y que si hacen acciones de reconversión, realmente vamos a tener una montaña mucho más saludable. Yo a veces me preocupo muchísimo y el tema obviamente me apasiona, y yo vivo día a día con el tema de la gente. Realmente cuando pensamos en el ecosistema no pensamos que ahí en el ecosistema vive la gente. Entonces ahí es donde está la inversión, en el bienestar, en la calidad de vida, para que la gente que está en esas cuencas realmente tenga acciones contundentes en términos de reconversión y en buenas prácticas, realmente, pero mejorando su ingreso, porque si no mejoran su ingreso, realmente virar hacia el otro lado va a ser muy difícil. Ahí es donde está el foco de los proyectos de nosotros. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar rápidamente por motivos de tiempo. Únicamente vamos a poder hacer 2 preguntas más, una para Guatemala y una para República Dominicana. Entonces la siguiente sería para Empagua específicamente. En realidad son 2 preguntas. Dice, ¿tiene extracciones ilícitas sobre el acueducto Chayá-Pixcayá? ¿Y cómo está manejando el tema del agua en bloque? Esta pregunta es para Empagua, Crista. Sí, la primera pregunta, la respuesta es que sí. Nosotros tenemos un equipo, comúnmente se le llama linieros, que son quienes caminan las líneas y recorren las líneas, si no a diario, 3 veces por semana, tratando de identificar esas conexiones. Y cuando se identifican, pues se inicia una gestión, dado que el acueducto Chayá-Pixcayá está fuera de nuestra jurisdicción en su mayor parte. Está en otros 9 municipios también, y entonces dependiendo de dónde está, pues lo que procede es pedir apoyo a las autoridades correspondientes para que ellos sean los que accionen, pero sí se han encontrado. Con la segunda pregunta de agua en bloque, no, perdón, pero no sé exactamente qué, no sé si la persona que consultó pudiera ahondar, o si hay otra pregunta para Guatemala, porque no sé a qué se refiere con qué estamos haciendo con agua en bloque. Si quiere, le colaboro un poquito en ese tema. Adelante. El agua en bloque es que un prestador le puede vender a otro agua a los costos de los procesos comprometidos por ese prestador que es productor, que procesa el agua, la potabiliza, la conduce, la lleva hasta un sitio, ¿sí? Y se la entrega a otro y hace un contrato de conexión en este caso para que ese comprador compre el agua a precios por lo menos en Colombia funciona así, a precios de mercado, a precios de estrato 4,
que es el costo medio, y se le entrega a ese comprador para garantizarle oferta hídrica dentro de su sistema cuando tengan déficit, cuando haya un desbalance hídrico en sus sistemas, o cuando son esos balances estructurales o son coyunturales. Por ejemplo, ahorita en la pandemia nosotros mejoramos los convenios para venderle más agua en bloque a algunos municipios conurbados con nosotros del área metropolitana. Y ahí estamos trabajando para mejorar eso, porque son municipios que se ven afectados, además de la demanda adicional por la pandemia, por la baja producción de agua en sus cuencas abastecedoras. Muchísimas gracias. Sí, nosotros utilizamos el mismo término. Me refería que no me quedaba claro qué aspecto del proyecto de agua en bloque estaba consultando la persona, pero le agradezco mucho, igual muy interesante darnos cuenta que funciona igual en otros países. Listo. Gracias, Crista. Esta la pregunta la hizo José David Díaz. No sé si José David quisiera intervenir para ampliar su pregunta. Bueno, creo que, no sé si José David aún está con nosotros. Vamos a hacer una última pregunta para República Dominicana, y sería, ¿cuál es el porcentaje de pérdidas, si tienen una contabilización de eso, de lo que se produce contra lo que se entrega, afectado por fugas no contabilizadas e ilícitas? El ingeniero Silvio tuvo que ausentarse porque tiene una reunión ahora a las 7:30. Está con nosotros parte del equipo. Puede contestar Lucy o Celeste o cualquiera de los gerentes que están ahí, por favor. Si puede darle acceso a Lucy. Bueno, y si, según si nos pueden repetir la pregunta, por favor. Ahí está. Sí, claro. Dice, ¿cuál es el porcentaje de pérdidas, lo que se produce contra lo que se entrega, afectado por fugas no contabilizadas e ilícitas? Ok, básicamente, como lo mencionó el director, Corazán tiene un déficit actual de un 15% entre su producción y la demanda actual. Todo eso abarca las pérdidas y los clientes que están usando el agua excesivamente, usuarios clandestinos y demás, 15% de la producción actual. Gracias, Lucy. Perfecto, muchas gracias. Vamos a concluir aquí la fase de preguntas por razones de tiempo. Le devuelvo la palabra a María José Iturbide para que dé las instrucciones finales. Muchísimas gracias, Vanessa, y muchísimas gracias a todos ustedes porque nos apoyaron en este segmento que hemos llamado Hablemos del Agua. Realmente muy interesante todos los aportes, todas las preguntas. Tenemos preguntas, muchísimas otras preguntas que lamentablemente no podemos responder por el tema del tiempo. Y entonces con eso quiero agradecerles a todas las personas que lograron conectarse hoy para que pudieran compartir con nosotros estas experiencias de 3 países latinoamericanos. Realmente vemos que a pesar de que nos diferenciamos en cuanto a distancia y con República Dominicana, con un gran océano de por medio, vemos que la problemática es muy similar en los 3 países. Entonces realmente les agradecemos a todos los participantes, sin olvidar en invitarlos nuevamente a este segmento de Hablemos del Agua el otro jueves, que vamos a tener de invitado al doctor Alex Guerra, y el tema que vamos a estar abordando es la crisis en el agua y el agua ante la crisis por el COVID-19 y la crisis climática. El doctor Guerra... sí, perdón. Mire, lo siguiente, yo sé que hay muchas preguntas sin resolver ahí en los cuestionarios que hicieron. Me gustaría que de pronto nos las remitieran para nosotros poderles colaborar en lo que es nuestra experiencia, para darles respuesta a algunos que quieren o necesitan que les resolvamos algunas inquietudes, sobre todo la experiencia que nosotros tenemos, ya sea por temas regulatorios, legales, o por nuestra propia experiencia, por desarrollos que tengamos en ese aspecto.
Muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, como les había comentado desde un inicio, la idea que tenemos como los 3 fondos de agua es recopilar todas estas preguntas y elaborar un artículo en el cual podamos dar respuesta a estas consultas y agregar información que consideramos relevante y que no pudimos abarcar el día de hoy. Y vamos a hacer un artículo el cual va a estar listo para el viernes 5 de junio, que vamos a estar lanzando nuestro nuevo portal como Funcagua, y desde ya cordialmente invitados. Ahí vamos a estar publicando en un PDF este documento. Pero gracias, Carlos, y a todos, para que tengan en mente que sus preguntas, en la medida de lo posible, vamos a intentar respondérselas. Entonces, como les iba comentando, tenemos este evento el otro jueves a la misma hora, y a todos ustedes agradecerles realmente por haber estado en este webinar. Ahora les quiero comentar que vamos a tener un espacio, por si se quieren quedar, donde los directores van a poder compartirse preguntas y lecciones aprendidas entre ellos, ¿verdad? Entre las experiencias que se han tenido entre los 3 países. Entonces, también cordialmente invitados, por si se quieren quedar un rato más, a escuchar estas conversaciones que van a haber entre los directores. Entonces, ya sin eso, me gustaría, Andrea, darte a ti la palabra para ver si el director Carlos tiene preguntas que le quisiera hacer a Krista, que es la... Entonces, nos puedas apoyar tú, Walkiria, por si ya sea Krista o Carlos tienen alguna pregunta. No, pues María José, de verdad, darle las gracias. Para nosotros, de verdad, es muy importante recibir ese feedback de parte de ustedes. A mí, como gerente del fondo, realmente he aprendido mucho de esta red, y pues cualquier insumo que nosotros recibamos. Entonces, estamos muy motivados con el artículo, poderlo presentar el 5 de junio. Sabemos que esto también es parte de la plataforma. Lo que sí quisiera es que, pues, obviamente eso tuviera un seguimiento también con los gerentes, y que obviamente esa articulación no solamente con esos 3 países, sino que ojalá más países se unan en esta misma sinergia. Era simplemente darles las gracias. Les doy la palabra a los gerentes. Creo que Carlos tiene muchas preguntas, y obviamente entre todos. Gracias. María José, lo bonito de esto es que queda abierto el espacio, pues ya nos conocimos y los gerentes de agua ya se conocen también, y cualquier duda, nosotras como directoras del Fondo de Agua podemos servir de canal para que ellos puedan tener sus correos y sus números, y puedan tener intercambio, porque la verdad que para nosotros, los directores y las directoras de los fondos de agua, es rico saber que estamos juntos en esto. Cuando yo tengo una situación, llamo a María José, a Indira, a Andrea, y nos apoyamos siempre con la alianza y TNC ahí detrás. Pero esto es muy importante, porque lo que se trata es de compartir y de que juntos podamos salir hacia adelante, y siempre, y bueno, aunque estemos en países diferentes, tenemos el mismo objetivo, que realmente estamos enfocados en la misma visión de trabajar por preservar este recurso agua, que es tan valioso, y con todos los temas que tenemos ahora, los retos y desafíos, que ahora se nos suman los del COVID, pero juntos en este tipo de eventos y de intercambios, yo creo que fortalecen mucho la gestión de cada una de nuestras instituciones. Y la verdad que gracias, me ha encantado participar. Y gracias a todos por conocerles a los que no había visto. Gracias, Walkiria. Entonces, yo les dejo la palabra a Carlos, Krista, por si ustedes tienen alguna pregunta que quisieran preguntarse mutuamente para ver. Yo quisiera preguntarle a todos, ¿cuál es el sistema o cómo operan los sistemas de costos de cada uno? Pues cada uno tendrá su sistema que lo permite, su ley, su regulación, su contrato, lo que tengan. Pero en términos generales, en Colombia no hay gratuidad en el servicio público de acueducto y alcantarillado. Y se trabaja bajo costos medios. Y esos costos medios cubren todos los costos en que incurre un prestador, un operador, sin incurrir en los costos ineficientes. Solamente considera los costos eficientes. Y en materia de pérdidas, considera como índice de agua no contabilizada, acepta el 30%, porque no es fácil en nuestra geología, en nuestra geografía, en nuestros suelos,
que son altamente arcillosos, tener menos de esos indicadores en razón a problemas de arcillas expansivas que siempre producen fractura en las redes. Entonces, por lo general, el 30%, salvo que tengan una alta, es el más eficiente en Colombia, creo que es Bucaramanga, y Bucaramanga tiene un indicador que tal vez es el de referencia para todos, pero que la regulación nos admite el 30%. Entonces no sé cómo funcionan esto en los demás países, me gustaría saberlo para obtener una referencia sobre este tema. ¿Crista? Sí, justamente se cortó, me interesó mucho porque creo que lo dije en la presentación que para la empresa municipal de agua también se estima que hay una pérdida de entre el 25 y 30% de agua no contabilizada. Parece que nos estamos copiando el porcentaje. ¿Y tú, Crista, tienes alguna pregunta para Carlos? Pues no, la verdad que pues también aprovecho el espacio para agradecer, muy contenta de haberlos conocido a todos y esperando que a través de los fondos de agua podamos permanecer en contacto. Como nota curiosa, algunos de los miembros del equipo de Empagua estuvieron escuchando y recibí varios mensajes cuando me dijeron cómo así que se decretaron vacaciones colectivas y que la pregunta que ellos tienen es que qué se puede hacer para que aquí también se puedan decretar vacaciones colectivas. Así que gracias por las buenas ideas. Vamos a ver cómo damos respuesta ahí a las inquietudes del equipo, pero no, la verdad es que muy, muy interesante y espero que podamos seguir compartiendo experiencias en un futuro cercano. Bueno, gracias, Crista. ¿Sí, Walkiria? Sí, que están ahí la ingeniera Belkis y Lucy, si quieren responder esa pregunta última que se hizo, si quieren abordar, si no... Sí, saludos. Bueno, yo dirijo la Dirección de Tecnología de la Información de Corazán, Corporación del Acueducto Alcantarillado de Santiago. En cuanto al agua no contabilizada, la ingeniera Lucy hizo un aclarando en el chat, y es que ella entendió que era sobre el déficit, y ella aclaró que nuestro porcentaje de agua no contabilizada anda casi en un 70%. Es muy alto, estamos trabajando, hay un programa y una dirección, o sea, por ese porciento tan alto, la institución creó una dirección de agua no contabilizada y es parte de nuestro plan estratégico para bajar ese gran porcentaje. No está presente aquí ese director, pero sí estoy tomando la palabra en su nombre y están haciendo arduas labores para bajar esas pérdidas. Por el otro lado, que preguntaban sobre los costos, nosotros estamos ahora mismo en una parte de asesoría con el Banco Interamericano, revisando toda la parte de costo y tarifa de comerciales para nuestros usuarios. Gracias, Belkis. Entonces, si ya no hay más preguntas, yo realmente quiero agradecerles a los dos fondos de agua y a sus directores y gerentes. Realmente gracias por haber hecho este espacio en sus agendas. Gracias por haber tenido este tiempo donde realmente la idea era compartir las experiencias, ¿verdad? Vemos al final que tenemos problemas comunes, pero también nuevas ideas y sobre todo el empeño, porque sabemos que podemos lograr la conservación de este recurso que es vital y lo vamos a hacer. Nos toca un esfuerzo y un reto grandísimo, pero sin duda el trabajo en equipo va a hacer que lo logremos. Entonces, Andrea, ¿tú quieres decir algo? Sí, María José, voy a aprovechar la campaña, el espacio para hacer campaña, y nos dejas muy motivados realmente con este webinar. Quiero que ahora todo este tema de la crisis nos invita a manejar mejor las redes y el tema digital. Entonces, obviamente no quiero comprometer a Crista y obviamente al gerente de agua que acompaña a Walkiria y por supuesto a ti, y a Vanessa para que también nos acompañen en nuestro webinar que vamos a hacer de Mi Páramo. Pero queremos hacer un tema más interactivo y sabemos que las presentaciones a veces de pronto cansan un poquito, entonces recibimos recomendaciones y todas las cosas que quieran pues recomendarnos para hacer nuestro webinar en junio y que puedan participar acá con sus amigos colombianos, y queremos también tener participación de gente de Venezuela para que entendamos que no hay líneas, realmente no hay barreras, realmente las fronteras son invisibles y que realmente el agua, por más que el señor de aquí al lado, que lo tengo acá, tome decisiones políticas no acertadas, esto sin hacer campaña política,
quiero decirles que no hay división de fronteras y que el agua finalmente tenemos el mismo problema todos. Entonces, si quiero recibir, va a ser un webinar súper enfocado en tema binacional, va a ser un webinar muy enfocado a la comunidad y por supuesto queremos hacer un webinar muy innovador, pero queremos también tener sus recomendaciones. Entonces, les estaremos avisando a través tuyo para que la gente se conecte. Excelente, Andrea. Y también en nombre del director de Corazán, agradecerle al Fondo de Agua, ya que del norte y a todos ustedes, colegas de Guatemala, Colombia, por tan importante espacio y que entre todos pues estamos compartiendo estas mismas quejas y las soluciones también están muy atinadas y comunes. Decirle que desde Corazán pues estamos a la disposición de compartir y hacer intercambios cuando quieran. Le vamos a dejar nuestros contactos a través de Walkiria. Nosotros mayormente hacemos muchos benchmarking o un tipo de intercambio para en cualquier momento, pues estamos abiertos a compartir y también esperamos de su parte esa misma colaboración. Así que muchísimas gracias y excelente espacio. Bueno, gracias, Lucy. Realmente gracias a todos ustedes y bueno, ya no me queda más que decirles a todos que tengan una excelente tarde de hoy jueves, ya sea de noche allá con ustedes, Walkiria y Andrea, pero gracias Crista, gracias Carlos y gracias a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros y esperamos verlos nuevamente el otro jueves en el otro segmento. Gracias y feliz tarde. Gracias, un abrazo. Gracias, y tal vez antes de que se vayan, podemos habilitar, Vanessa, las cámaras de todos. Vamos a hacer la foto. Como dice, la foto, dicen. Habiliten las cámaras. Habiliten las cámaras, que esto sería lo que usualmente en un evento nos pondríamos en las escaleras y todo. Ahí veo a mi equipo de trabajo, a mi mamá. No permite habilitar la cámara. Veo a mi mamá. Gracias. No me deja habilitar la cámara. Me dice que la cámara. Ya habiliten, ya se puede habilitar, ¿verdad, Vanessa? Ya todos pueden habilitar la cámara. No he podido todavía, ¿no? Bueno, faltan unas cuantas más cámaras, habilítense para... No me permite. Vanessa, ¿les puedes dar acceso? no me permite habilitar la cámara todavía. Déjenme ver si yo puedo hacer algo ahí. Sí, yo también, yo ya les di aquí. Es que yo les mando la invitación y les pregunto Hay mucho tráfico. O sea, no se me salgan, no se me salgan. ¿Cuántas personas se conectaron? ¿Como 110? ¿Vi? 110 fue el tope, sí, lo máximo que tuvimos. Me acaba de pasar un dato de 125. ¿Así? Marta. 122 días. Ahí a todos los que les estoy preguntando que por favor habiliten sus cámaras. Yo creo que ya vamos. Jorge, Rosa, Bonetti, ya les pregunté, David, Montesino, ya casi. Yo también aquí. Jordi. A Norma le acabo de mandar. A Norma Eliana. Vamos a ver. Número. No hay que ser tímidos. Y ahorita nos salimos de la formalidad del webinar. Bueno. Ya. No, pues yo creo que Vanessa, toma la foto, voy a hacer un screenshot. ¿Listo? pero si quitamos a los otros... Bueno, entonces... Espérenme. Además, Miguel está en el... Miguel me dice, mira, David, ya hemos pasado el punto de inflexión de eso. Si no transan por donde... Bueno, ¿listos? Pues... Hola. Hola, Sebastián. Bye. Feliz noche. Gracias a todos, feliz tarde. Gracias. Y recuerden que el agua nos une. El agua Gracias. nos une. Chao. Bye, pues. Chao. Adiós. Gracias.